Gracias por subir hasta esta montaña. Es bueno para nosotros mirar la estructura de comunidad ciudadana de un lado y del otro. Estuve acá con 3 invitados, con 3 diputados que han venido a expresar sus preocupaciones, sus quejas, sus reivindicaciones, y queríamos escuchar, como decía mi papá, siempre escucha la otra campana para tener una imagen más completa. Muchas gracias, diputado Urquidi, por estar acá. Muy buenos días, Claudia. Para mí es el placer de estar aquí en tu casa, compartir con tu audiencia. Un saludo, por supuesto, a todos los que te siguen en Piedra, Papel y Tinta. Y créeme que es un verdadero placer estar aquí. Antes de hablar de las quejas de los diputados de su fuerza política, quiero preguntarle su opinión sobre esto de las primarias. ¿Cómo las hacemos? ¿Abiertas, cerradas, más baratas, más caras? ¿Cuál es su idea más cercana a lo democrático cuando hablamos de primarias, diputado? Las primarias son una necesidad para la democracia, Claudia. Las primarias son un mecanismo que le da el poder, le devuelve el poder al ciudadano, para que sea el ciudadano no solamente quien elija al presidente, vicepresidente, diputados y senadores, sino que también tenga la posibilidad de elegir a sus candidatos, a sus binomios, en el marco de una elección presidencial. Precisamente en esa línea ha sido que Comunidad Ciudadana, a través de Carlos Mesa, hemos presentado a consideración del país este proyecto de ley de primarias, porque creemos que en este escenario político en el que tú muy bien decías, un escenario político de desinstitucionalización, en un escenario en el que se ha prácticamente perdido el sistema de partidos, se lo ha destruido el sistema de partidos políticos. Hoy es necesario darle un golpe de vitalidad a la democracia y pasa por estas primarias abiertas. Por estas primarias abiertas que da la posibilidad para que todos los bolivianos, tengan o no partido político, sean o no militantes, tengan la posibilidad de manera simultánea y, por supuesto, de manera voluntaria, de elegir a los binomios de acuerdo a su afinidad y a su parecer. Por lo tanto, creemos que es urgente y necesario para la democracia el generar este espacio y este escenario de primarias. Le hago un pequeño paréntesis. En esta primera idea estuvo ayer acá Gabriela Montaño, presidenta de senadores, ministra, una militante con mucho recorrido, y ella decía, mi posición es desde la militancia, decía, mi posición es masista, y yo creo que a quienes estamos dentro de la estructura nos corresponde el derecho de votar dentro de nuestra estructura, y ella establecía también las diferencias entre una estructura tan grande como la del MAS, lo vimos en números, a otras estructuras políticas. Y aquí la pregunta es, ¿vamos a abrir la puerta a quien no está implicada en una estructura política, en un partido, en una alianza o en una estructura como la del MAS, que no es propiamente un partido político tal como lo conocíamos? Vamos a permitir a quien no solamente no tiene militancia, pero no comulga ni siquiera con una visión política que se plantea dentro del MAS, dentro de Creemos, dentro de Comunidad Ciudadana, permitir pronunciarse. No vale la pena primero hacerlo entre quienes comulgan y después abrirlo, decía Gabriela Montaño, porque el momento de las elecciones generales, de todas maneras, vamos a expresar una preferencia, ¿no? No solamente por un partido, sino por candidatos y senadores y diputados, en fin. No vale la pena primero votar dentro de la casa para evitar también, decía yo, esto no lo dijo Gabriela Montaño, lo dije yo, que puedan interferir hasta campañas anticandidato, y tomé yo a Carlos Mesa cabalmente como un ejemplo. Si Carlos Mesa es un candidato con perspectivas dentro de Comunidad Ciudadana, al someterse a unas primarias abiertas, no se expone también a una contracampaña, no solamente él y otros candidatos, ¿no? ¿Qué dice de esta idea? Ayer no me han dado mucha bola, pero yo la vuelvo a poner. 2 elementos importantes, Claudia. La esencia de la democracia es garantizar la más amplia participación de los ciudadanos. Y aquí no cabe ningún tipo de cálculo político en el sentido de pretender restringir la posibilidad real que tenemos todos los ciudadanos de participar democráticamente. Y en esa línea, por supuesto, que la propuesta que hemos presentado a través de Carlos Mesa como Alianza Comunidad Ciudadana
lo que busca precisamente es no solamente revitalizar a la democracia, sino darle la posibilidad a los ciudadanos de que en primarias competitivas, y aquí viene el elemento central, primarias competitivas, porque las primarias que tuvimos el 2019 de Claudia fueron todo menos primarias, fue el buscar formalizar y legitimar una candidatura oficialista de Evo Morales. Porque todos tenían un solo candidato, además. Por supuesto es decir, que un sí. candidato a la presidencia. Por supuesto que sí. Fue un fiasco, fue frustrante y fue todo un fraude para la ciudadanía el tener unas primarias que no generan, por supuesto, ningún tipo de legitimidad. Y el segundo elemento central, uno de los grandes males, por supuesto, de la política tradicional que le llaman y que a muchos les gusta hablar de la política tradicional, ha sido precisamente esa, de que han sido estructuras cerradas, estructuras atomizadas, estructuras elitistas de los diferentes partidos políticos y organizaciones políticas, las que han decidido en muchos casos discrecionalmente a sus candidatos y a sus binomios presidenciales. Por lo tanto, de lo que también se trata es de romper con esa lógica de la política tradicional, darle la posibilidad a la gente de que participen en elecciones, pero también participen en la elección de sus binomios, más allá de su afinidad o no de orden político. Uh-huh. Aquí el desafío va mucho más allá. Aquí se trata de regenerar el sistema de partidos políticos que fundamentalmente el movimiento al socialismo se ha encargado de destruir. Por lo tanto, tiene que ver con devolverle el poder al ciudadano, darle genuina participación, más allá de cualquier tipo de cálculo político, y fundamentalmente también darle la posibilidad a nuestra democracia, muy venida menos por supuesto, de que las elecciones y la constitución de los binomios pase por una decisión de los bolivianos para generar por supuesto una legitimidad de origen que para nosotros es fundamental en un escenario de absoluta falta de legitimidad y de crisis institucional que tiene el país y los partidos y organizaciones políticas. Uh-huh. Y aquí viene lo otro, y es qué candidaturas, entre qué y qué ofrece cada estructura política elegir. En el caso del MAS hubo un cambio, porque antes era Evo o Evo, y ahora ya sabemos que así se saquen los ojos, estamos por lo menos ante dos figuras, ¿no? Evo Morales y Luis Arce. Pueden surgir otros, pero por ahora, de hecho, eso es lo que justifica hablar del ala evista y del ala arcista, y a ver si salen vivos de ahí. ¿Qué pasa en este otro lado, en la oposición, en Comunidad Ciudadana? Hay un liderazgo que a mí desde afuera, como periodista, como ciudadana, me parece visible de Carlos Mesa, lo dije con sus colegas diputados, pero tienen peros y creen que se puede hacer más democracia. A ver, los escucharemos directamente. Hemos seleccionado una partecita de lo que dijeron acá los diputados Pedrazas, Camargo y Roca en el Piedra, papel y tinta. A ver, Carlos Mesa, ¿es más bien líder que caudillo o no? No, es caudillo. ¿Por qué? Es caudillo porque justamente lo que quisimos hacer el 2018, cuando se gestaba Comunidad Ciudadana, lo decíamos así, queremos hacer un partido de ciudadanos, un partido con líderes pero sin dueños. Y Carlos Mesa intentó ser el dueño de CC y lo sigue intentando. O sea, Comunidad Ciudadana resultó ser nada más que un acuerdo electoral y no un proyecto político. Los responsables son los conductores de ese proceso. Recuerdo yo las veces que Ricardo Paz y Lea Fortún me decían: Comunidad Ciudadana no es otra cosa que la candidatura de Carlos Mesa. Ah, bueno. Nunca hubo un sinceramiento de un estatuto como alianza política. Tengo documentos que propongo desde Cochabamba con varios colegas firmados, pidiéndole a Carlos Mesa desde reuniones, desde momentos de evaluación y de análisis político que no tuvieron respuesta. O sea, de comunidad no existe nada, porque Carlos Mesa, al menos a mí, se me ha acusado, se me ha calumniado, desde la ley del oro se ha levantado mi nombre sin pruebas. Y lo más triste, hubo un sindicamiento, una persecución política, mediática, una calumnia, una denigración, pero Carlos Mesa nunca, al menos a mí, nunca me llamó. Lo más triste fue que luego fueron mandados, yo digo en este punto ya llegan a ser esbirros, para atacarnos. Los reglamentos están hechos a talla de Carlos Mesa. Esos reglamentos de la alianza, que incluso se llaman documentos regulatorios, dan una potestad
más allá de la democracia interna, a una sola persona. La mayor fuerza política que tenía esa visión de construcción política a partir del mismo nombre, como cita Alejandra, nos terminó defraudando. Yo me siento profundamente traicionado. Porque encima, además, hasta te hacen una guerra mediática cuando tomas posiciones que no están de acuerdo con esas estructuras o con ese caudillismo. Bueno, ahí están algunas de las críticas. Diputados, si yo tuviera que poner titulares, hablaría de estos 3 puntos solamente en esta ronda que acabamos de recuperar. Por un lado, como afirmó el diputado Roca, más caudillo que líder porque se ha hecho dueño de la fuerza política. La diputada Alejandra, ya me acuerdo, Alejandra Camargo de Cochabamba, nos decía que no hay una comunicación, que no le responden, lo que me ha hecho pensar en algún momento a una entrevista con la senadora Silvia Salame, que también dijo, me han sacado del WhatsApp, no me contestan, no me dicen, parece que hay un problema de comunicación ahí. Y este tercer punto que señala el diputado Pedrazas del famoso reglamento, es decir, las normas, ¿no? Que no las cambian, las hacen a su medida y no nos toman en cuenta. ¿Son 3 críticas menores o hay algo de estructural aquí adentro? ¿Cómo lo están leyendo adentro? Primero, Claudia, aquí el plantear el debate como que hubiera una suerte de caudillismo por parte de Carlos Mesa es una falsedad, porque más bien lo que trata es de generar una especie de justificación en la línea de los intereses políticos individuales que tiene este grupo de personas que ya no son parte de la bancada parlamentaria de Comunidad Ciudadana. Tratan de camuflar bajo el discurso de que aquí hay una estructura autoritaria, hay una estructura cerrada, hay un caudillaje absolutamente vertical de Carlos Mesa, para ocultar en realidad sus verdaderos intereses individuales y sus verdaderos intereses políticos. Un caudillo, Claudia, te somete. Un líder democrático te inspira, te estimula, comulgas con las ideas, te sientes representado por las ideas que ese líder transmite. Y eso es lo que pasa con la gran mayoría de la bancada parlamentaria de Comunidad Ciudadana, que se siente, por supuesto, representada en Carlos Mesa, por las ideas que él representa como líder democrático. Estamos hablando de un grupo de 16 a 18 personas que de la noche a la mañana, por sus propios intereses, sus propias decisiones y sus propias acciones, ahora pretenden defenestrar a la imagen de Carlos Mesa, atribuyéndole un caudillismo y un autoritarismo que por supuesto no es cierto. ¿Representan un porcentaje significativo? No. Nosotros somos más de 60 parlamentarios que seguimos comulgando y seguimos fieles a la causa y seguimos siendo parte de una bancada parlamentaria, la cabeza de la oposición institucional dentro de la Asamblea Legislativa. ¿60 y ellos están en un número de 16? 16, 18 personas. Pero más allá del número, Claudia, aquí te vuelvo a repetir que lo que tratan de hacer es atacar descalificando a Carlos Mesa, el liderazgo de Carlos Mesa, y tratando de descalificar o hacer ver que Comunidad Ciudadana es una estructura autoritaria, cerrada, vertical, nada más alejado de la verdad. Se quejan de la comunicación también. La diputada Camargo, Alejandra Camargo de Cochabamba, dijo, no me escuchan, se escriben cartas, llaman, no contestan. ¿Por qué? Ahí voy, Claudia. Hablan de los reglamentos, hablan de las normas hechas a la medida de Carlos Mesa. Hay que recordarles a este grupo de parlamentarios, al señor Pedrazas, al señor Roca y a la señora Camargo, que por supuesto esas reglas ya estaban prefijadas y preestablecidas cuando ellos decidieron ser parte de las listas de Comunidad Ciudadana. Listas que fueron construidas bajo consulta de todas las departamentales, de los 9 departamentos, de las coordinadoras departamentales, quienes, por supuesto, hicieron las listas y elaboraron las listas de candidatos. Por lo tanto, aquí pretender descalificar las reglas cuando ellos ya las conocían y bajo esas reglas llegaron a las listas, bajo esas reglas llegaron a ser candidatos y bajo esas reglas llegaron a ser parlamentarios electos, por supuesto que cae por su propio peso y
no tiene lugar a dudas que aquí lo que existe es una interpretación convenenciera. Hablan de los reglamentos bajo los cuales ellos, en el caso, por ejemplo, te hablo del diputado Pedrazas, fue elegido en la primera gestión de la legislatura como presidente de la Comisión de Autonomías y de Ordenamiento Territorial, con un voto mayoritario de la bancada. Fue elegido presidente de la Comisión de Autonomías, con esas reglas que hoy las descalifica. Con esas propias reglas, el diputado Pedrazas volvió a postular a la Comisión de Ordenamiento Territorial y perdió con el voto de la bancada. Pero en ese momento, en una primera instancia, no descalificaban las reglas, pero hoy sí las descalifican en el momento que pierden cualquier expectativa o espacio de poder. En el caso del diputado Roca, el diputado Roca habla de autoritarismo, de caudillismo y de verticalidad de Carlos Mesa y de Comunidad Ciudadana, cuando él era uno de los miembros más importantes del grupo económico de la bancada parlamentaria, cuando él fue uno de los generadores de la propuesta de agenda económica de Comunidad Ciudadana y que presentaron y trabajaron conjuntamente Carlos Mesa. El señor Roca, que conocía perfectamente las reglas, los 2 años anteriores, no dijo esta boca es mía cuando se convocaron a elecciones y cuando se establecían cuáles eran los criterios bajo los cuales tú podías postular y podías elegir. Con esas reglas, ellos no dijeron nada. En esta última gestión, cuando el señor Roca decide postular a la jefatura de bancada, postula pues con las reglas que en primera instancia se habían definido. Pero estas reglas, en virtud del escenario de conflictividad que se generó, fueron modificadas bajo las reglas y bajo lo que el señor Roca quería. El tema de los aportes se anuló. El tema de la posibilidad de que el presidente de la Alianza elija la jefatura de bancada entre las 2 candidaturas más votadas se eliminó. Y con esas reglas se fueron a elecciones. Y el señor Roca perdió la elección democráticamente, porque no consiguió persuadir a la gran mayoría de la bancada. Entonces, cuando ellos hablan de estructuras autoritarias cerradas, por supuesto que los hechos hablan por sí solos, y lo que te dicen es que al verse totalmente desplazados, porque perdieron elecciones, porque no tuvieron la capacidad de persuadir a la bancada, y ahora resulta que el discurso es de que hay trajes a medida, de que hay reglamentos a medida de Carlos Mesa, cuando por supuesto todos los miembros de la bancada estamos convencidos de que lo que sí ha habido en Comunidad Ciudadana, y hay por supuesto genuina democracia, hay espacios de debate. Lo que está claro es que no todas tus ideas pueden ser acogidas, porque eso parte por un análisis que se los realiza en diferentes equipos y en diferentes espacios, en la especialidad económica, medioambiental, política, que siempre estamos en constante comunicación e intercambio de puntos de vista. Diputado, usted dijo que detrás de esto hay intereses. Habló de intereses individuales, pero también habla de un grupo de 18, pueden ser 20, 16, no importa, que no es menor dentro de un número de 60 representando a Comunidad Ciudadana. ¿Qué intereses individuales o grupales, qué hay detrás de esto? ¿Se anima a decirlo por su nombre? Claramente, aquí hay intereses políticos de muchos de estos miembros que ya han dejado de ser, de estos ex miembros de la bancada parlamentaria y hoy ya apartados de manera oficial de nuestra estructura. Y te hablo de un tema central. Aquí no tiene que ver, y aquí el falso discurso del caudillismo no cabe desde ningún punto de vista. Aquí el tema central tiene que ver con el transfugio. Tiene que ver con el transfugio que viene alentado desde el propio gobierno, viene alentado en la propia Asamblea Legislativa Plurinacional, cuando han decidido que el voto por escrutinio o el voto secreto que está establecido en nuestro reglamento sea el mecanismo por el cual se aprueben leyes importantes. Deberían ser para votos el gobierno, abiertos, además. ¿no? Por a mano supuesto alzada, que sí. ¿verdad? Y precisamente, Claudia,
En esa línea, la Dirección Nacional encabezada por Carlos Mesa, en abril del año 2023, emitió la resolución 004. ¿Qué establecía esa resolución? Muy bien, aquí vamos a transparentar nuestro voto. Aquí no estamos en una comparsa, no estamos en nuestra junta vecinal, esta no es una cuestión privada o particular. Nosotros somos representantes del pueblo y por lo tanto nos debemos al pueblo y tenemos que ser absolutamente transparentes con el pueblo. Y esa resolución firmada por Carlos Mesa, lo que establecía es que en el voto por escrutinio, en el voto secreto que le llamamos, que es el voto que el MAS se ha encargado de envilecer para, por supuesto, lograr sus mayorías para aprobar sus proyectos de ley. Esta resolución establecía que a partir de la fecha, todos los parlamentarios de Comunidad Ciudadana estábamos obligados, en el caso de ocurrir voto por escrutinio, a reportar nuestro voto al jefe de bancada y comunicar, por supuesto, la forma del voto, positivo, negativo, etcétera, de acuerdo a la línea que habíamos asumido. Esa resolución comenzó a entrar en vigencia y esas listas de los parlamentarios nosotros las publicamos en nuestras páginas oficiales en el marco de esta resolución, en la línea de transparentar, de que la gente conozca cómo su diputado, cómo su senador vota a favor, vota en contra, pero la línea era buscar la transparencia y buscar esta suerte de rendición de cuentas al país. Lamentablemente, a pesar de estar vigente esta resolución, muchos parlamentarios, por supuesto, desoyeron la misma, nunca reportaron su voto, nunca reportaron a la jefatura de bancada la votación que ellos habían realizado. Por lo tanto, aquí también ha habido un incumplimiento flagrante de esa resolución, porque no es pues generación espontánea, Claudia, que el MAS en el voto por escrutinio te consiga más votos que cuando el voto es nominal, por darte un ejemplo. Ahí claramente, y ustedes los medios de comunicación que permanentemente nos siguen en las sesiones de la Asamblea Legislativa, te das cuenta que cuando vas al voto por escrutinio, el MAS, el arcismo fundamentalmente, casi de manera automática te duplica los votos en circunstancias totalmente fraudulentas y en circunstancias totalmente poco transparentes, a comparación de cuando el voto es transparente, cuando el voto es por signo o cuando el voto es nominal. Entonces ahí tú te das cuenta que es este mecanismo del voto por escrutinio el que el MAS ha utilizado, ha envilecido y se ha convertido en la principal herramienta de camuflaje del transfugio de muchos parlamentarios, de este grupo en específico, que por supuesto con particularidades en algunos casos, en resumen, yo te puedo decir que han decidido creer y han decidido en realidad ser absolutamente funcionales con el gobierno y con otros proyectos políticos. Lo dijo más claro, transfugio lo repitió 2 veces y habla de un transfugio y del movimiento al socialismo, es decir, que estarían planchando sus poleras azules. Fundamentalmente sus poleras azules, pero no es un caso único. Hay por supuesto también parlamentarios que están en función y están trabajando en otros proyectos políticos. Te doy el caso del diputado Pedrazas. El diputado Pedrazas viene aquí a denunciar adultocentrismo, viene aquí a decir que Carlos Mesa es un caudillo, que Carlos Mesa es autoritario, que Comunidad Ciudadana es una estructura cerrada, etcétera. Vienen aquí a hablar de traición, vienen aquí a mostrar su imagen de sentirse atropellados en su dignidad. Y en el caso concreto del señor Pedrazas, el 2 de enero de este año, en Sucre, mientras la bancada parlamentaria de Comunidad Ciudadana estábamos presentando una denuncia al fiscal general para que inicie una investigación por usurpación de funciones en contra de los autoprorrogados, el señor Pedrazas estaba siendo presentado oficialmente como nuevo miembro del búnker Tercera República. ¿De qué estamos hablando? Mientras Comunidad Ciudadana, la bancada orgánica... Bueno, eso no tiene nada que ver con el MAS. A eso me iba. Otro lado. No solamente tiene que ver con el MAS.
hay otros parlamentarios que tienen otros proyectos políticos y que lo que están buscando es implosionar a Comunidad Ciudadana desde dentro. Entonces, a eso me voy. El señor Pedrazas viene muy suelto de cuerpo a hablar de traición. Y el señor Pedrazas estaba siendo presentado públicamente por el búnker Tercera República como su nuevo miembro. Y ahí están los registros periodísticos. Están sus propias declaraciones de noviembre del año pasado en Correo del Sur y aquí en el mismo periódico La Razón, donde él, claro, reconocía que hace mucho tiempo ya estaba apartado de Comunidad Ciudadana. ¿Y apartado por qué? Hay que preguntarle. Porque cuando fue elegido presidente de la Comisión de Autonomías y Ordenamiento Territorial, por supuesto que ahí no había caudillismo, ahí no había adultocentrismo. Pero cuando perdió por el voto de la mayoría de los parlamentarios que no creyeron en su propuesta y que decidieron por otra opción, ahí por supuesto ya comenzó este discurso, esta molestia, este resentimiento que los ha llevado a la situación en la que están, en la situación de, por supuesto, personas descalificadas y personas que han decidido, por supuesto, ser funcionales no solamente al oficialismo, no solamente al MAS, sino a otros proyectos políticos en la línea, por supuesto, de pretender descabezar o fracturar desde dentro a Comunidad Ciudadana. Estas diferencias, diputado Urquidi, me recuerdan a películas como la pelea dentro del MAS o la pelea dentro de Creemos o dentro de tantas fuerzas políticas en la historia última del país. Pero hay diferencias que se tratan dentro y hay diferencias que terminan cabalmente partiendo. Es la interrogante que nos hacemos en el país sobre el movimiento al socialismo. Van como dos fuerzas separadas, ¿quién se queda con la sigla? Van a sacar a Evo Morales de la candidatura, se va a presentar nuevamente Luis Arce, van juntos, van separados, van nuevos líderes. La pregunta es si terminan de romper el jarrón o solamente están rajándolo. ¿Qué pasa con Comunidad Ciudadana, dado que es una estructura numéricamente más pequeña, con menos representación, con menos militantes y con también estas amenazas? Van separados. Si hablamos de las primarias, ¿qué otro candidato que no sea Carlos Mesa se perfila aquí adentro? Acá ustedes tienen más bien un liderazgo con menos discusión que dentro del MAS, ¿no? ¿Es Carlos Mesa el líder? Y si es Carlos Mesa el líder indiscutible, visible, y no hablo de caudillo, hablo de liderazgo político tal como lo hemos definido tanto con sus colegas diputados como con usted. Si Carlos Mesa es el líder, entonces, ¿qué cosa vamos a definir en las primarias? Primero, está claro que Carlos Mesa es el líder democrático y es el líder de Comunidad Ciudadana y es el líder y cabeza de la oposición democrática en el país. Al interior de Comunidad Ciudadana y como parte de la visión y de la convicción democrática precisamente de Carlos Mesa, es que se ha generado la bancada más joven que tenemos en la historia democrática del país en estos 42 años de vigencia del sistema democrático. No nos hemos quedado en el discurso de que renovación generacional. Tenemos a la bancada más joven de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Tenemos a la bancada en el que prácticamente te diría que el 90% estamos por primera vez en el ejercicio de la política. Por primera vez estamos en la política partidaria. Por lo tanto, aquí está claro que el liderazgo de Carlos Mesa es un liderazgo sólido al interior de Comunidad Ciudadana, porque habemos muchísimos parlamentarios, la mayoría, que creemos en las ideas, creemos en los principios, en los valores que te transmite Carlos Mesa como líder político al interior de Comunidad Ciudadana. Ahora, eso no quiere decir que se hayan evitado, se hayan bloqueado la posibilidad de la generación de liderazgos. Que existen liderazgos y por supuesto bienvenidos. Liderazgos ¿hay nombres de colegas mujeres, de jóvenes. No voy a entrar a hablar de nombres porque eso creo que en este momento la ciudadanía ya conoce. Hay un espacio donde se han generado importantes liderazgos. Liderazgos que desde mi punto de vista, por supuesto, no van a entrar a contradecir
o a opacar el liderazgo que tiene Carlos Mesa. Entonces, pero son liderazgos que se tienen que construir, que se están construyendo y que por supuesto en algún momento va a llegar, eso esperamos y espero yo. No van a nublar a Mesa, es decir, no imagino a Comunidad Ciudadana sin Carlos Mesa como candidato, a menos que realmente vaya a florecer algún liderazgo, no sé, a 18 meses de las elecciones. ¿No es Carlos Mesa el líder indiscutible? Por lo tanto, el candidato, por lo tanto, no hay mucho que definir en las primarias. Carlos Mesa es el líder indiscutible de la Alianza Comunidad Ciudadana. Y para hablar ya del escenario electoral y de candidaturas, nosotros hemos mantenido una posición que la vamos a seguir sosteniendo en la línea de la responsabilidad que tenemos con el país. Nosotros no vamos a entrar en la lógica precipitada del MAS de venir a discutir quién será el candidato o quién no. Vamos a generar el debate en Comunidad Ciudadana y por supuesto que vamos a tomar la decisión. Y la propuesta de elecciones primarias tiene que ver con eso también. No solamente tiene que ver con un aporte a la democracia, a la institucionalidad, al fortalecimiento de las organizaciones políticas, tiene que ver también con generar una herramienta responsable, una herramienta seria, para que por supuesto la oposición, las oposiciones democráticas, generemos pues un espacio para lograr esa unidad posible que permita que el 2025, de manera pacífica y democrática, le arrebatemos el poder al MAS. De pronto me acordé de Condepa, ¿se acuerda de Condepa, diputado? Cuando se pedía en su momento, y mire, en boca de Mónica Medina, que tenía un liderazgo fuerte, pero siempre bajo el gran paraguas que era el compadre Carlos Palenque, y salió cabalmente entonces con Ricardo Paz, que formó parte también de Condepa, a reivindicar el liderazgo, la presencia generacional. De hecho, esta era la etiqueta, lo generacional, que parece que da frutos políticos, porque también en estos diputados se habla de lo generacional, de los jóvenes, de las mujeres, pero lo generacional es una moneda que está en toda la asamblea, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora en Comunidad Ciudadana con jóvenes o mujeres? Esto se va a partir y hay que decirles adiós a estos diputados. ¿Cómo van a sobrevivir también, dado que en una estructura más pequeña es más complicado? No sé si tiene más impacto una crisis en una fuerza política que no tiene las dimensiones del MAS, que por su tamaño están viviendo también sus propios monstruos, ¿no? Y se están sacando los ojos en el MAS. ¿Ustedes también se van a sacar los ojos? Por supuesto que la realidad del movimiento al socialismo es una realidad muy, muy diferente. Ellos están gobernando el país ya más de 18 años. Y estamos viviendo el trance de un proyecto de una suerte y un escenario de agotamiento del proyecto político que ha representado el MAS en lo político y en lo económico. Y que por supuesto se van a terminar de sacar los ojos. De eso yo no tengo duda. Se van a terminar de sacar los ojos y va a terminar siendo el fin de un ciclo político histórico e importante para el país, con sus luces y con sus sombras. En el caso de Comunidad Ciudadana y del resto de las organizaciones políticas, por supuesto que somos también víctimas y somos parte de este escenario totalmente envilecido en el que se han destruido las instituciones, se han destruido los partidos políticos, pero que por supuesto que también tenemos una responsabilidad política con el país. Y pasa, por supuesto, por generar mecanismos como las primarias, pasa por generar otro tipo de mecanismos para generar una propuesta alternativa, posible, real y responsable al movimiento al socialismo en las elecciones del año 2025. Aquí, para nosotros, está claro en Comunidad Ciudadana. Este grupo de tránsfugas y de disidentes han decidido ya tomar otro camino. Nosotros ya estamos encaminando los trámites y el proceso que se tiene que seguir para pedir al Tribunal Supremo Electoral la restitución de los curules, que así lo marca la ley. Y por supuesto que no vamos a caer ya los echaron. Ya no son parte de la bancada parlamentaria y ya están en camino los trámites, primero en el nivel interno, a través de nuestra comisión de controversias, para que... El proceso por ahora es interno, no lo han sí, hecho porque efectivo ante ese es el procedimiento que tenemos que seguir. En el nivel interno tenemos nuestra comisión de controversias que tiene que ventilar este trámite en base a las denuncias que
y a las pruebas y a los indicios y a las evidencias que tenemos nosotros, esta Comisión de Controversias va a emitir un informe y con ese informe, por supuesto, vamos a ir al Tribunal Supremo Electoral para exigir la restitución de los curules. Pero aquí tú decías, ¿se van a sacar los ojos? No nos vamos a sacar los ojos porque mayoritariamente la bancada parlamentaria está cohesionada y seguimos en la línea de lo que nos toca hacer. Nos toca hacer y concluir nuestra tarea el 2025 como cabeza de oposición y por lo tanto lo que nosotros vamos a hacer es seguir trabajando en la línea de la responsabilidad con el país y no vamos a caer, y esta es otra de las grandes frustraciones que tiene este grupo de disidentes, no vamos a caer en la trampa de buscar la implosión de comunidad ciudadana para objetivos y fines políticos de terceros. En esa línea nosotros estamos absolutamente convencidos que nuestra bancada está cohesionada con nuestros problemas que los vamos a seguir teniendo seguramente hasta finalizar la legislatura, pero estamos claros en el objetivo y en el trabajo que tenemos que realizar. ¿Le parece si hablamos de los audios también que ha ocupado nuestra apertura hoy en La Razón? ¿Qué sucede con estos audios? ¿Las investigaciones quedará en nada? ¿Qué representa en términos generales en este proceso tan complicado, no solamente por los autoprorrogados, que es algo que sí, por supuesto, llama la atención, pero también de un proceso que tiene varios pasos, que lleva un retraso considerable, con estos vacíos, como es mujeres que no se presentan por razones estructurales, que las hemos abordado acá, y encima, ¿no?, como si no nos faltaran más problemas, aparecen estos audios. ¿Cuál va a ser la posición de Comunidad Ciudadana y la acción? Porque la posición más o menos la han ido planteando, muy crítica ante el oficialismo, claro está, pero ¿van a hacer algo más en lo concreto? A ver, nosotros hemos definido claramente como línea el hecho de exigir, como no puede ser de otra manera, una investigación seria respecto a los audios que se han conocido públicamente. Y por supuesto que nuestros parlamentarios representantes, tanto en la Comisión Mixta de Constitución como en la Comisión Mixta de Justicia Plural, tienen ese mandato para exigir que a nivel de las comisiones se discuta y se generen acciones concretas para preservar la mayor transparencia del proceso de preselección y por supuesto la credibilidad. Pero está claro, Claudia, que el audio o los audios, que por supuesto habrá que saber si son fidedignos o no, tienen que ver con una causa estructural y tiene que ver con una decisión política que parte del movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo durante estos 18 años han tenido como un puntal fundamental de su proyecto de poder la cooptación de la institucionalidad. Y como ahora, producto de su crisis interna, han perdido la gobernabilidad parlamentaria, han perdido la gobernabilidad política en la Asamblea, lo que están buscando fundamentalmente el presidente Arce, está claro, es la gobernabilidad judicial. La gobernabilidad judicial que pasa por tener principalmente a un tribunal constitucional totalmente sumiso y servil que te pueda bloquear a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que te pueda cercenar las posibilidades de interpelación a varios ministros de Estado, que te pueda tutelar prácticamente tu capacidad y tu prerrogativa legislativa. En la Asamblea, Claudia, prácticamente hay varios proyectos de ley que si no tienen la bendición del Tribunal Constitucional, nosotros no podemos legislar, no podemos debatir. Está sucediendo eso con las leyes antiprórroga que Comunidad Ciudadana ha planteado, con la 073 y la 075. Ellos, por supuesto, no quieren debatir eso, porque su objetivo fundamental es que los prorrogados se queden, pero fundamentalmente su objetivo estratégico es: tenemos que tener a la justicia de nuestro lado, porque si perdemos el control de la justicia, lo perdemos todo. Ya han perdido la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahora, si pierden la justicia, su proyecto de poder, que por supuesto ya está agotado, termina de tener un desenlace nefasto para ellos, porque está claro que hoy es a punta de sentencia. ¿Habla del conjunto o de un ala específica? No, el proyecto masista en conjunto está agotado. Y ahí no cabe hacer la diferenciación de arcistas y de vistas, de que los arcistas son más bonitos que los evistas, para nada. El proyecto masista está
está agotado. Pero está claro que el arcismo que está hoy en el poder tiene intereses muy específicos, intereses muy concretos en la línea de seguir teniendo al órgano judicial y fundamentalmente al Tribunal Constitucional como ese espacio y como ese puntal de garantía de gobernabilidad. Qué interesante la discusión política. Gracias, diputado Enrique Urquidi. Me pasé, voy a cumplir mi promesa de hablar del censo porque ya hay que alistarnos. En todo caso, bienvenido a este espacio de diálogo, jefe de bancada de Comunidad Ciudadana en Diputados, para hablar de Comunidad Ciudadana, del MAS, de Creemos, de la política que requiere de varias miradas. Muchas gracias, diputado. No, el agradecido soy yo, Claudia. He estado muy cómodo y, por supuesto, cuando tú me convoques estaré aquí presente. Qué Muchas bueno. gracias. Dígale a Carlos Mesa que sí se sentó acá para hablar de fútbol y es una maravilla, pero sería un gusto también hablar con él de política. Gracias, diputado. Gracias a ti, Claudia.